Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a hablar de las bobinas de encendido, los ignition coils que se encuentran en los automóviles. Este tipo de bobina se le dice bobina, ¿ok? Pero en realidad es un transformador. Es la que alimenta las bujías de los motores en los vehículos. Esta invención es del siglo XIX. Un mecánico alemán que se llamaba Heinrich Daniel Ruhmkorff inventó la bobina Ruhmkorff. ¿Okay? ¿Y cómo funciona esta bobina? Esta bobina funciona así. Se agarran tensiones bajas, por ejemplo en el caso de un vehículo, se agarra a partir de una batería de automóvil. Una batería de automóvil produce corriente directa, corriente continua de 12 voltios, ¿ok? Entonces, la invención fue la siguiente, que a partir de bajas tensiones de corriente directa, de corriente continua, él fue capaz de producir tensiones altas, pulsos eléctricos. En el caso de los automóviles son 10.000 voltios que se necesitan para alimentar la bujía. Bueno amigos, aquí entonces tenemos el setup el cual vamos a utilizar para mandar los pulsos eléctricos a este transformador, a la bobina de encendido. Bueno, nuestro power supply aquí, la alimentación es de 12 voltios DC, corriente continua, corriente directa. Aquí tenemos un relé que son de 12 voltios también. Y tenemos un condensador aquí electrostático de 1 microfarad, creo que son 100 voltios. Y aquí es donde mandamos la alimentación eléctrica, los pulsos eléctricos a la bobina primaria. Aquí a la salida nos conectamos al centro aquí y aquí es donde vamos a formar un arco aquí entre nuestra carga negativa y la salida aquí de la bobina secundaria. Aquí por supuesto tiene polaridad cuando hace la conexión. Aquí tenemos la carga positiva que es el cable blanco y aquí la carga negativa. Y como les decía, el arco aquí se forma ahí mismo en nuestra carga negativa. Bueno amigos, para terminar el video les voy a explicar eso del arco. Cómo es que se forma el arco, que con una tensión muy baja de 12 voltios. Y cómo se reproduce ese arco de 10.000 voltios que alimentan las bujías en los automóviles. Aquí por supuesto vamos a hablar del transformador, ¿ok? Pero no voy a entrar en los detalles. ¿Qué me refiero a los detalles? Me refiero a cómo se calcula el amperaje, cómo se calcula las tensiones eléctricas, el acoplamiento del flujo magnético. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. ¿Por qué? Porque yo ya hice un video amigos en el cual explico de manera muy detallada todo eso de cómo se calcula y cómo funciona un transformador. Así que ahora voy a simplemente sobrevolar eso, no voy a cubrir eso. Si usted necesita más información sobre los transformadores, ahí yo les dejo un link en el cual van a encontrar toda la información que necesitan para comprender bien esto, cómo funcionan los transformadores. Bueno, tenemos 12 voltios DC, que es nuestra batería del automóvil. ¿Okay? Aquí tenemos la carga positiva y ahí la carga negativa. Bueno, aquí vamos a poner un interruptor SW y aquí ahora voy a poner una resistencia. Esta resistencia representa simplemente la resistencia de la bobina, ¿ok? ¿Por qué? Porque en cada bobina hay una cierta resistencia que es muy baja, pero hay una. Entonces a esa resistencia le vamos a poner R. Aquí vamos a poner
la bobina primaria del transformador. ¿Okay? Esta bobina tiene una cantidad de vueltas, N1 para la bobina primaria. Y esta bobina tiene una cierta inductancia, una cierta autoinductancia, que es L1. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer la bobina secundaria y la vamos a poner así. ¿Bien? Y es aquí, en este espacio aquí, es donde se reproduce esa descarga eléctrica, el arco. ¿Okay? Esta bobina tiene también su cantidad de vueltas, N2 en este caso para la bobina secundaria. Y también esa bobina tiene una cierta inductancia, una cierta autoinductancia. Por supuesto, aquí estamos hablando de un transformador que sube las tensiones, entonces N2, las vueltas de la bobina en N2 es mucho más grande que las vueltas de la bobina primaria. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí, como ven, el circuito está abierto. ¿Ok? Este es nuestro transformador aquí. ¿Ok? Le vamos a poner T para el transformador. Bueno, aquí el circuito está abierto, entonces no hay electricidad que circula. Entonces, ahí voy a alimentar el circuito aquí, haciendo un contacto aquí con el interruptor. Entonces, cuando hago el contacto con el interruptor, ahí la electricidad circula en el circuito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es abrir nuevamente el circuito. Aquí, lo voy a abrir. Entonces, cuando la electricidad aquí está circulando y yo vengo y abro el circuito, ¿qué pasa? A ese momento preciso aquí es donde en la bobina secundaria se forma ese arco. Entonces aquí, en los automóviles, hay un mecanismo que hace que ese interruptor abre el circuito y lo cierra, abre el circuito y lo cierra, abre el circuito y lo cierra. Y el momento preciso cuando el circuito se abre, cuando no hay electricidad que circula aquí en el circuito, es aquí, en ese momento preciso, donde se forma ese arco. Bueno amigos, es así como funcionan este sistema de transformador, de bobina de ignición en los automóviles. Y bueno amigos, espero que el video les gustó, y si les gustó apóyenlo con un like, también suscríbase al canal si no se han suscrito. Ustedes se cuidan y nos estamos viendo en el próximo video amigos, chao.